Bueno, entonces paso a presentarte, Enrique. Enrique Cunha es Bien, egresado de la licenciatura en Física en 2007 en la Universidad de Ginebra, Suiza. ¿Oía esto? Culminó en 2009 su maestría en Física aplicada, también en la Universidad de Ginebra, y realizó su doctorado en Física en 2018 acá en la Universidad de la República en cuantificación en tomografía por emisión de positrones y tomografía computada, ¿verdad? sí. Y desde 2012 es docente en Facultad de Ciencias y trabaja como físico médico en el CUDIM desde el 2015. Y hoy nos va a hablar acerca de cuantificación de imágenes de resonancia magnética y aplicaciones. Así que todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación. Algunos de ustedes los conozco también en persona. Y a los que no, bueno, encantado y espero que la charla de hoy les resulte interesante. Bueno, les comento, como decía Gonzalo, el 2018 yo terminé el doctorado en temas de cuantificación de imágenes, pero trabajando con imágenes de tomografía por emisión de positrones. Ya antes de terminar el doctorado me había interesado en los temas de resonancia magnética y bueno, ahora sigo interesado en esos temas. Y vamos a ver que es una técnica muy rica. Acá les voy a mostrar simplemente un esbozo de todo lo que se puede hacer con resonancia magnética, resumiendo dos técnicas de cuantificación particulares, pero esta es una técnica que también se puede combinar con tomografía por emisión de positrones para dar resultados, y bueno, bastante interesantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. En el esquema de la charla, bueno, voy a asumir que no todo el mundo sabe qué es la resonancia magnética, ¿verdad? Entonces les voy a dar un muy breve resumen de qué se trata la técnica de resonancia magnética. Y después les voy a hablar de dos técnicas de cuantificación. Cuantificación por QSM y fMRI, que quiere decir resonancia magnética funcional. Estas dos técnicas, como ya lo anticipaba, son técnicas cuantitativas con las cuales podemos encontrar resultados bastante interesantes, ¿sí? Pero bueno, antes de poder hablarles un poco más en detalle de lo que se tratan estas dos técnicas en sí, vamos a ver qué es la resonancia magnética. Bueno, resonancia magnética, si yo lo tiro así como así, es simplemente un término físico, ¿verdad? Pero acá, por supuesto, vamos a hablar de cómo es o cómo se puede explotar esta particularidad física en el análisis, en la obtención de imágenes, ¿no? Entonces, el principio es básico, ¿sí? Bueno, relativamente básico, no es tan básico, pero acá lo vamos a explicar muy resumido. Entonces, nosotros nos vamos a imaginar un grupo de espines, ¿sí? En todo lo que vamos a hablar a continuación, estos espines serían los espines de los protones, que están presentes en todo el cuerpo, en la molécula de agua, ¿verdad? Nosotros nos vamos a interesar a los dos protones de las moléculas de agua que tenemos en el cuerpo, y bueno, como tenemos un 70-75% de agua en el cuerpo, es el elemento ideal para obtener este tipo de imágenes. Entonces, si nosotros nos imaginamos un grupo de espines libres en presencia de un campo magnético nulo, básicamente están desordenados, ¿verdad? Me estoy saltando acá un poco toda la parte cuántica, pero les aseguro que esto se puede, al final de cuentas, esto se puede tratar clásicamente pasando al límite bueno, de la medida de promedio de todos los espines cuánticos. Entonces, hago esa aclaración porque mucho de lo que voy a hablar, capaz que ustedes se den cuenta que estoy hablando más en términos clásicos. Pero hecha esa aclaración, creo que puedo pasar a, a describirles, bueno, el resto de las propiedades. Entonces, si nosotros tenemos espines en presencia de un campo magnético nulo, estos espines están desordenados, están orientados en cualquier dirección. En presencia de un campo magnético no nulo, ¿sí? Este es el campo magnético que produce la bobina más grande del resonador, esos espines se van a alinear preferentemente con el campo. No quiere decir que todos los espines estén alineados con el campo, por supuesto, porque vamos a tener efectos térmicos, ¿verdad? Pero hay un pequeño exceso de espines, si lo vemos a toda la población de espines, que van a estar alineados a favor del campo magnético. Entonces,
ese exceso de espines me va a proporcionar una magnetización a la que le llamo M grande, ¿sí? Que sería esta de acá, que va a precesar a una cierta frecuencia, que se llama la frecuencia del Larmor, en presencia de un campo magnético externo. Y la relación entre el campo magnético externo y la frecuencia de precesión está dado por el momento giromagnético gamma, ¿sí? Este momento giromagnético, como les había anticipado, nos va a interesar el momento giromagnético de los protones. Bueno, entonces, una vez que tenemos este momento magnético en presencia de un campo externo, si nosotros no hacemos nada, este momento magnético, que es la suma de todas las contribuciones, estaría alineada con el campo, ¿verdad? Pero ahí es donde viene lo interesante. Nosotros vamos a entrar a jugar con esta magnetización y la vamos a girar a un plano transversal, ¿sí? Nosotros con pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Se llaman así porque, bueno, la frecuencia de los pulsos electromagnéticos que usamos para girar esta magnetización están dentro del rango de frecuencias de radio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos esos pulsos, este momento magnético va a girar. Dependiendo la duración de esos pulsos, bueno, nosotros podemos inclinar más o menos este momento magnético resultante, ¿verdad? Y imaginémonos que lo inclinamos hasta el plano XY. En este esquema, el eje Z estaría alineado con el campo magnético externo. Ahora, nosotros apagamos ese pulso de radiofrecuencia y esta magnetización M va a evolucionar en el tiempo, bueno, siguiendo una espiral como se muestra acá. O sea que se va a recuperar la magnetización Z al mismo tiempo que se pierde la magnetización transversal M, ¿sí? Ahora, la magnetización transversal M se pierde porque se recupera la magnetización longitudinal Z, y al mismo tiempo, no se olviden que este M es una resultante de todos los espines combinados, y bueno, dependiendo del entorno de los tejidos, cada uno de esos espines va a ir precisando una frecuencia ligeramente distinta. Entonces, mientras se desfasan, esta magnetización transversal se va a ir perdiendo también. Acá vemos un esquema de cómo se pierde esa magnetización transversal. Por supuesto, no puedo entrar por temas de tiempo en todos los detalles de esto, pero lo que nos va a importar es que esta dinámica va a inducir corrientes en bobinas de recepción que nosotros tenemos también en el resonador, con las cuales nosotros vamos a poder medir esta señal de decaimiento, en inglés se llama Free Induction Decay o FID, y bueno, con esa señal medida y en base a codificaciones espaciales que se pueden obtener mediante gradientes de campo magnético, ¿sí? Vamos a poder, bueno, tomar información sobre los espines precesando en distintas partes del cuerpo y eventualmente llegar a la imagen por resonancia magnética. Entonces, resonancia magnética es todo un mundo. A mi conocimiento o según yo debería decir, es una de las imágenes más complejas que existen en imágenes médicas, entonces no pretendo poder resumirles todo esto en unos cuantos minutos, ¿verdad? Pero bueno, espero haberles dado una idea del funcionamiento. Y este es un esquema de cómo funciona un resonador, ¿no? Nosotros tenemos una bobina exterior que está hecha de un material superconductor que se enfría en continuo y mantiene una cierta corriente para darme un campo magnético en permanencia, ¿sí? Entonces, cualquier resonador magnético, cuando ustedes entren a cualquier resonador magnético, van a ver que hay anuncios y carteles que alertan sobre la presencia de un campo magnético grande. Ese campo magnético, si el resonador está funcional, aunque esté, entre comillas, apagado, está presente, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y estamos hablando de campos muy grandes. Acá en Uruguay tenemos resonadores de Tesla y medio y de 3 Tesla, entonces son campos realmente muy grandes. Bueno, por el resto tenemos la camilla del paciente, estas bobinas que se le ponen para emitir pulso de radiofrecuencia y recibir la señal del decaimiento
la precisión de los espines dentro del paciente, digamos, ¿sí? Como les había comentado, explotamos los espines de los protones de las moléculas de agua, y bueno, este es un esquema que muestra cómo funciona un resonador. Y en resonancia podemos jugar con secuencias de pulsos que son de lo más variadas, y como por eso les decía, a mi conocimiento es una de las modalidades de imágenes más complejas que existe, porque realmente se puede jugar mucho con este tipo de secuencias, y en base a eso vamos a obtener distintos contrastes, ¿no? Acá les pongo 3 ejemplos. El tipo de contraste que se usa depende, por supuesto, de la patología, de lo que se quiera ver, pero fíjense que con el mismo equipo, simplemente jugando con las secuencias de pulso, de radiofrecuencia, etcétera, podemos obtener del mismo paciente, los mismos tejidos, contrastes muy distintos. Y esto es muy útil en la práctica clínica, ¿verdad? Bien, bueno, a hacerles algunas aclaraciones, ¿no? Un resonador, en resonancia magnética no se usan radiaciones ionizantes, por lo tanto es una técnica bastante accesible, y que hasta ahora no se conoce ningún riesgo real que signifique ningún riesgo real a la salud, y es la técnica preferida para ver estructuras blandas, ¿sí? A diferencia de la tomografía por rayos X, en las que se ven mucho mejor las estructuras duras como huesos, etc. ¿Sí? Lo que les decía, cualquier resonador actual va a usar campos magnéticos muy fuertes, entonces van a ver de estos signos siempre que vayan a algún centro de estos, y por supuesto está contraindicado para todos los dispositivos no compatibles con resonancia, y bueno, no se puede tener ningún objeto metálico porque es un peligro muy grande en la sala del resonador. Bueno, este es el resonador del CUDIM, es una foto real para hacerles un poco de propaganda, ¿sí? Es el único resonador de 3 Tesla en Uruguay actualmente. Los otros resonadores en otros centros de salud usan campos de Tesla y medio. Entonces en este resonador se presta muy bien para hacer investigación en ciertos temas, de los cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, hasta acá el resumen de qué se trata la técnica de resonancia magnética, ¿sí? Bien, entonces ahora podemos hablar de qué técnicas de cuantificación podemos usar en resonancia magnética. Bueno, acá les voy a hablar de 2 técnicas en particular. Como les había mencionado, QSM, que por sus siglas en inglés es Quantitative Susceptibility Mapping, usando la cual vamos a poder cuantificar la susceptibilidad magnética en el cuerpo, ¿sí? Y la resonancia magnética funcional, fMRI por sus siglas también en inglés, con la cual vamos a ver función cerebral. Entonces, ustedes se estarán preguntando, pero ¿y cómo se llega a ver eso usando la técnica de la cual nos acabas de hablar, ¿verdad? Bueno, mi idea es darles una idea de cómo realmente podemos obtener todas estas cuantificaciones y llegar a todas estas medidas e imágenes, tanto morfológicas como funcionales, usando esta técnica. Ahora, les comento que tanto QSM como fMRI tienen aplicaciones en investigación y en clínica. Yo me voy a centrar en la investigación, ¿sí? Pero, bueno, para no dejarlos con las ganas, hablando de clínica, QSM, por ejemplo, se puede usar para detectar hemorragias. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de susceptibilidad magnética, nosotros sabemos que la sangre tenemos concentraciones grandes de hierro, entonces ese material va, por su susceptibilidad magnética muy distinta al resto de los tejidos, nos permite, por ejemplo, identificar hemorragias con esta técnica de imágenes. Y resonancia magnética funcional en la clínica se podría aplicar, por ejemplo, a la planificación quirúrgica, ¿no? Bien, como les digo, yo no voy a hablar mucho de eso. Nosotros usamos fMRI actualmente en el CUDIM para la clínica, pero bueno, les voy a explicar de qué se trata la técnica y de las aplicaciones en investigación en las que estamos trabajando actualmente. Bien. Bueno, empecemos por la cuantificación de susceptibilidad magnética.
acá les hago, bueno, un breve recordatorio de los campos magnéticos, ¿sí? Como se ve en cualquier curso de electromagnetismo. Entonces, cualquier material inmerso en un campo magnético va a mostrar, bueno, va a interferir con ese campo, lo que va a dar lugar a la localización de líneas de campo magnético en presencia de ese material, ¿verdad? Entonces tenemos el campo B, el campo H, que está definido como esta cantidad, y el campo M, que es proporcional al campo H. Entonces, eso representaría la respuesta de ese material inmerso en un campo magnético de acuerdo a la constante G, o esta constante de susceptibilidad magnética, ¿verdad? Y es esa cantidad la que nosotros vamos a querer cuantificar dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? En el resonador, usando resonancia magnética. Entonces, esa diferencia de esa inhomogeneidad en el campo dada por poner el cuerpo del paciente en el resonador, ¿sí? Vamos a hablar del cuerpo del paciente, en vez de decir, bueno, cierto material dieléctrico o lo que sea, nosotros estamos poniendo el cuerpo del paciente en presencia de un campo magnético externo. Entonces, de alguna manera nosotros queremos medir estas inhomogeneidades de campo magnético que van a permitirnos llegar a los mapas de susceptibilidad magnética. Ahora, ¿a qué me refiero con mapa de susceptibilidad magnética? Bueno, mi objetivo es obtener los valores de susceptibilidad magnética en cada uno de los puntos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a notar que a lo largo de la charla voy a hablar de voxeles. ¿Qué es un voxel? Bueno, un voxel es un píxel en 3 dimensiones. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos una imagen médica, no hacemos más que cortar el cuerpo en una cierta cantidad de voxeles. Entonces, estos mapas de susceptibilidad magnética me darían el valor de susceptibilidad magnética en cada uno de esos voxeles dentro del cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces, acá estamos introduciendo una función D, que es la función dipolar. Tanto la susceptibilidad magnética como esta función dipolar son funciones del espacio y se relacionan con las inhomogeneidades de campo magnético mediante esta operación de convolución. Y bueno, como ustedes conocerán el teorema de la convolución, si nosotros pasamos al espacio de Fourier, esta convolución se transforma simplemente en una multiplicación y no tenemos ningún problema. ¿Por qué nos interesa el espacio de Fourier? Bueno, porque el crudo de los datos que se usan en resonancia magnética para producir una imagen real están en el espacio de Fourier. Entonces, bueno, se usa una transforma de Fourier para pasar del espacio de Fourier, que en resonancia se llama espacio K, al espacio real, que es el espacio de la imagen que vemos como resultado, ¿verdad? Bien, entonces, esta función D que les mencionaba acá, espacialmente tiene una forma parecida a esta, ¿sí? Bueno, entonces acá la pueden ver de varias formas distintas, y esta es la función espacial que vamos a convolucionar con esa distribución de susceptibilidades magnéticas para tener el campo, ¿sí? Bueno, acá yo tengo un ejemplo simplemente de una simulación que hice para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Con un fantoma digital, es decir, una matriz en 3 dimensiones con datos que se asemejan a una distribución de susceptibilidad magnética que convoluciono con la función dipolar. Esto lo hago más fácil en el espacio de Fourier, y bueno, después de la transformada inversa tengo una distribución como esta, que sería la representativa del campo magnético, ¿sí? Es decir, yo en este caso estoy simulando una adquisición y una medición del campo magnético, que podría ser en un resonador magnético, pero haciendo la simulación en computadora. Entonces, idealmente, nosotros sabemos, por supuesto, la imagen que vamos a tener en el resonador no es una imagen limpia, va a ser una imagen ruidosa, va a ser una imagen con artefactos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la idea? A partir de esta distribución o de estos valores de campo que nosotros tendríamos en una medida real,
volver a esta distribución de susceptibilidades magnéticas. Es decir, nosotros vamos a tener esto como dato y tenemos que, mediante la operación inversa, llegar a esta distribución, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros en las imágenes de resonancia magnética, cada uno de los voxeles va a tener un valor complejo. Es decir, después de tomar las imágenes, cada uno de los voxeles tiene una parte real, una parte imaginaria, como valores, o equivalentemente una magnitud y una fase. Ahora, es la fase que nos va a interesar, ¿sí? Porque la fase se relaciona mediante esta expresión a esas inhomogeneidades de campo magnético que nos van a interesar, ¿verdad? Entonces, tanto la fase como el delta B, del que estamos hablando acá, serían funciones espaciales. Para cada uno de los voxeles vamos a tener un valor de fase con el cual deberíamos ser capaces de encontrar los valores de las inhomogeneidades en el campo magnético. Y, bueno, posteriormente encontrar los valores de susceptibilidad. Entonces, bueno, acá vamos a tener una fase inicial y fíjense que esto es función de t, es función del tiempo. Es decir, debido a ese decaimiento que les mencionaba en el principio de la presentación, a la dinámica de precesión y de decaimiento de los espines, esta fase va a ser función del tiempo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es, bueno, o bien conocer este phi sub 0, o medir una imagen a distintos momentos en el tiempo para poder calcular este delta B, ¿verdad? O esta pendiente, y esto les recuerdo, como es una función del espacio, lo haríamos en cada uno de los voxeles dentro del cuerpo del paciente. Bien, entonces, bueno, esto es lo que les mencionaba, todas las imágenes de resonancia magnética. Este es el mismo esquema espacial, tenemos el plano transversal y el eje Z, donde estaría la magnetización externa. Entonces, lo que nosotros vamos a observar mediante la medición de imágenes en resonancia magnética es esta magnetización M. Entonces, esta magnetización M la podemos representar, bueno, como un número complejo, con sus partes real e imaginaria, o magnitud y fase, como les estaba comentando anteriormente. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que obtenemos en resonancia magnética. Y acá ven imágenes, ejemplos reales, ¿sí? De adquisiciones de un corte a nivel del cerebro. Y, bueno, podemos tener parte real, parte imaginaria, parte magnitud o fase. Esto depende, cómo nos da las imágenes el equipo, eso depende un poco del fabricante. ¿Está bien? Pero en cualquier caso son equivalentes. Y como les decía, disculpen el punto rojo, es un artefacto de la imagen, pero bueno, la idea es que nosotros vamos a tener una imagen de fase, una imagen de magnitud, con las cuales vamos a poder estimar la distribución o el campo, ¿sí? Y bueno, acá tenemos pasos intermedios que básicamente lo que están haciendo, o la idea de estos pasos, es librarnos del ruido que viene de, bueno, fuentes magnéticas externas, por ejemplo, dipolos magnéticos externos, limpiar un poco la imagen, y después acá tendríamos entonces el campo, ¿sí? La convolución de esa función dipolar con esa distribución espacial de susceptibilidades magnéticas. Si nosotros aplicamos bien el algoritmo de inversión, es decir, pasar del campo a las fuentes, ¿sí? Susceptibilidad magnética, tendríamos una imagen como esta, que lo que hace es mostrarnos la distribución de susceptibilidad magnética en el cerebro, o mapa de susceptibilidades magnéticas al que le llamamos QSM. Bien. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esta cuantificación? Bueno, yo les voy a pasar a mostrar una de las publicaciones de las personas con las que nosotros tenemos un proyecto de colaboración en Alemania, ¿sí? Que, bueno, recientemente sacaron una publicación como esta. Entonces, fíjense que estamos aplicando esta técnica para la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Bien,
Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo paso de la cuantificación de susceptibilidad magnética a investigar el Alzheimer? Y es justamente lo que les quiero mostrar, o la idea que les quiero pasar con este par de diapositivas. Entonces, este estudio, bueno, además de QSM, ¿sí?, usa efectos de relajación transversa, de eso no estoy hablando mucho, pero me estoy centrando más en QSM, en estudios en vivo y ex vivo, en pacientes de Alzheimer y controles normales. Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? Bueno, esta es una de las imágenes de la publicación, ¿no? En todas las imágenes de arriba tenemos un paciente con Alzheimer, y en todas las imágenes de abajo, bueno, tenemos un control normal. El Alzheimer tiene una particularidad que, bueno, seguramente un médico les puede contar mucho más en detalle, pero yo tengo entendido que no se puede diagnosticar de una manera inequívoca hasta el postmortem. ¿Por qué? Porque en el postmortem se pueden tomar muestras del cerebro, hacer un análisis de inmunohistoquímica, un análisis de inmunohistoquímica, y ahí realmente ver que que el paciente tenía una enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, mientras el paciente está vivo, se le puede detectar muchos indicios y decir, bueno, con un porcentaje muy elevado de certitud, este paciente tiene Alzheimer. En todo caso, estas son imágenes de pacientes vivos, ¿sí? Acá vemos una diferencia en la cuantificación, en el Alzheimer y en un control. Ahora, ¿de dónde sale esta diferencia? Bueno, existe una teoría que dice que el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer se debe al depósito de unas placas que se llaman placas amiloides del cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cuantificación de la susceptibilidad magnética? Bueno, porque se ha observado que hay depósitos de hierro en esas placas amiloides. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una muy buena resolución, esto, dicho sea de paso, son imágenes adquiridas en un resonador de 9,4 Tesla, o sea, un resonador de ensueño, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos tener imágenes con mucha resolución y con cuantificaciones acertadas de susceptibilidad magnética, podríamos detectar esas placas amiloides debido a ese depósito de hierro. Y si detectamos ese depósito de hierro con imágenes de cuantificación o susceptibilidad magnética, podríamos avanzar entonces en la detección y, bueno, eventualmente capaz un tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, ¿cómo se traduce esto y qué podemos interpretar en estas imágenes? Bueno, fíjense el contraste distinto que existe entre estas dos. Bueno, eso lógicamente al ojo puede parecer un poco difícil, pero gracias a la cuantificación, porque esta es una técnica cuantitativa, podemos realmente ver la diferencia, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen, ¿sí?, también de pacientes con Alzheimer y pacientes controles ex vivo, es decir, estas son muestras procesadas con inmunohistoquímica, las dos de la izquierda, en las que se ve cuál es la diferencia. Entonces, acá estarían las placas amiloides con sus depósitos de hierro en los pacientes con Alzheimer, y eso idealmente lo podríamos ver con imágenes de QSM con respecto a, bueno, un control sano, ¿sí? Fíjense que acá hay un poco más de inhomogeneidad con respecto a esto de abajo, y eso, bueno, podría deberse a esos depósitos de hierro. Entonces, mientras más avancemos en esta técnica de cuantificación, podríamos detectar esto de una manera más eficiente. Bueno, y siguiendo esa misma línea, nosotros tenemos un proyecto de investigación entre el CUIM y las universidades de Tübingen y Pisa en Alemania e Italia, donde, bueno, se pretende seguir esta misma línea en la investigación de la enfermedad de Alzheimer, usando esta misma técnica. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos datos de imágenes usando maniquíes en resonadores con distintas intensidades de campo magnético, y bueno, la idea es poner a punto esta técnica para su eventual aplicación a la investigación en sujetos, en pacientes, ¿sí? Bueno, así que hasta acá les
pretendo hacerles el resumen de la cuantificación por susceptibilidad magnética. Ahora vamos a cerrar este capítulo y les voy a hablar un poco de la resonancia magnética funcional. ¿Bien? Bueno, resonancia magnética funcional. ¿De qué se trata? Hasta ahora nosotros venimos hablando de imágenes anatómicas. Ahora les voy a mostrar que con la misma técnica, es decir, con resonancia magnética, podemos ver, además de anatomía, podemos ver función. En este caso en particular, función cerebral. ¿Bien? ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la idea es básicamente esta que les muestro acá. Cuando uno hace cualquier tarea, puede ser de las más sencillas, como por ejemplo mover la mano, hay ciertas regiones en el cerebro que se ocupan de controlar esa tarea que se van a activar, ¿verdad? Entonces, esa activación neuronal va a llevar consigo un cambio de flujo sanguíneo para que, bueno, esas neuronas se nutran de oxígeno que está en funcionamiento, y es ese intercambio entre la oximoglobina y la deoximoglobina, en términos que nos son más familiares, capaz, sangre oxigenada y sangre desoxigenada, que va a producir cambios en susceptibilidad magnética, por lo tanto, cambios en señal, y esos cambios en la señal los vamos a medir a lo largo del tiempo para después poder discernir, bueno, estas zonas estaban más activas que estas otras durante ese intercambio, ¿verdad? Esta es la idea básica. Y bueno, después de hacer todo ese procesamiento de las imágenes, llegaríamos a un mapa de activación cortical. Este es un mapa que sale de adquisiciones reales que hicimos en el CUDIM. De hecho, creo que yo voluntarié y después procesé mis propias imágenes del cerebro para ver las zonas de activación cuando se mueve una mano, por ejemplo. Ahora les voy a contar un poco más en detalle de todo este procesamiento, pero ya nos podemos empezar a imaginar que en cuanto a tareas, nos podemos imaginar de las tareas más simples hasta las más complicadas. Bien, la tarea de mover la mano, bueno, es algo que se puede medir, se pueden detectar las zonas, y de hecho es una tarea muy robusta, ¿sí? Con todos los pacientes que he procesado, es algo que da bien casi todo el tiempo, pero les voy a mostrar después un ejemplo un poco más sofisticado al cual se le puede aplicar esta técnica y podemos, bueno, hacer investigaciones bastante interesantes, ¿no? Entonces, estos son cortes del cerebro en dos momentos distintos. Como les había dicho, acá lo que vamos a precisar es medir imágenes del volumen cerebral en el tiempo. Y para esto necesitamos técnicas de adquisición de imágenes muy rápidas. No puedo entrar en detalle por cuestión de tiempo en qué consisten esas técnicas de adquisición rápidas, pero sí les puedo contar que usando esas técnicas podemos obtener las imágenes de todo el volumen cerebral en, por ejemplo, 3 segundos. O sea, son técnicas muy rápidas. Tenemos baja resolución espacial, pero ganamos en resolución temporal, que es lo que queremos en este tipo de imágenes, ¿sí? Y lo que vamos a analizar es una señal que se llama BOLS, por sus siglas, que quiere decir Blood Oxygen Level Dependent, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, cuando hay un flujo, una actividad neuronal, como les comentaba anteriormente, esto se traduce en un incremento del flujo sanguíneo. Si se incrementa el flujo sanguíneo, aumenta el flujo de oxihemoglobina, que es paramagnética, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar eventualmente a un crecimiento en la señal en resonancia magnética, que podemos ver más o menos simbolizada acá. Este es un corte a nivel del cerebro, y yo estoy viendo un voxel acá, que tiene una señal débil, pero después de durante la actividad, tiene una señal más intensa. Entonces, es este contraste, ¿sí?, que me va a interesar para obtener las imágenes. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de las tareas? ¿Por qué les llamo tareas en fMRI? Bueno, porque, como les había dicho, nosotros vamos a obtener varios volúmenes del cerebro, como se representa acá, en el tiempo. Mientras el paciente está dentro del resonador haciendo una cierta tarea. Nosotros vamos a alternar entre periodos donde se hace una cierta tarea. En este ejemplo podemos ver
puede ser, por ejemplo, una tarea de reconocimiento facial, y bloques donde no se hace nada. ¿Sí? La idea es, bueno, hacer no hacer la tarea que se está haciendo durante los bloques de activación. Entonces, este diseño en bloques es un diseño básico en resonancia funcional. ¿Y qué me va a permitir esto? Bueno, si yo le mido la señal en el cerebro del paciente durante la ejecución de esta tarea, después voy a poder seguir cada uno de los voxeles en el cerebro y obtener una señal temporal. Ahora, esta señal hay que procesarla y discernir, bueno, qué voxeles muestran diferencias significativas entre los bloques de activación y los bloques de reposo, y cuáles, bueno, no muestran ninguna tendencia, por lo tanto estoy infiriendo que corresponden a zonas donde no hay ninguna activación, ¿verdad? Ahora, esto parece maravilloso, pero vamos a ver que es un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque esta diferencia en la señal durante la activación y durante el reposo es apenas de un 5%. Entonces, por eso yo no puedo adquirir dos bloques y se acabó. Tengo que adquirir varios bloques y después, mediante una estadística, decir, bueno, ahora puedo estadísticamente definir cuáles voxeles muestran una oscilación entre activación y reposo y cuáles no. Y en base a eso voy a definir mis zonas de activación cerebral. ¿Sí? Entonces, esta es la idea básica. Ahora, esta curva que les mostraba acá sería este I que corresponde a los datos. Nosotros vamos a aplicar un modelo lineal general en este procesamiento. ¿En qué consiste este modelo lineal general? Bueno, nosotros vamos a decir, esta señal, perdón, la vamos a explicar con un grupo de predictores, ¿sí? Acá tengo una matriz de varias columnas. Los predictores pueden ser, por ejemplo, parámetros de movimiento, ciertos parámetros fisiológicos, ¿sí? Cada uno de estos va a tener un cierto peso. Entonces, durante la estimación de este modelo voy a estimar estos parámetros. Lógicamente voy a tener un error, pero espero que estos parámetros, según estos predictores, me logren explicar bastante bien mi señal. ¿Sí? Porque esa es una señal ruidosa. Les recuerdo que estamos adquiriendo imágenes con un paciente vivo que se está moviendo dentro del resonador. Entonces voy a tener parámetros de movimiento, voy a tener parámetros fisiológicos. Entonces, por todas esas cosas es necesario realmente tener un modelo a disposición para explicar esta señal que estoy observando. ¿Sí? Entonces, esto se llama el modelo lineal general, que es el que más se usa en el procesamiento de estas imágenes. Bueno, y este es el resumen. Realmente para entrar en detalle podríamos hablar mucho y mucho al respecto, pero acá les quiero mostrar el resumen de todo el proceso que implica procesar estas imágenes. Entonces, de las imágenes, nosotros vamos a tener que hacer un realineado, ¿no? Por lo que les decía, el paciente durante la adquisición se mueve, entonces vamos a tener que hacer un realineado. De ahí podemos sacar parámetros de movimiento, ¿sí? Tenemos que filtrar estas imágenes porque vamos a tener ruido, ¿sí? Y ese ruido, por el movimiento del paciente, etcétera, etcétera, puede estar correlacionado. Entonces, para librarnos de una manera bastante astuta de ese ruido, podemos hacer un filtrado de las imágenes, por ejemplo. De ahí vamos a pasar a una matriz de diseño. Esta matriz de diseño sería la que contiene todos los parámetros que nosotros consideramos pueden afectar nuestra imagen, ¿no? Entonces, esta matriz sería esta matriz X de acá. Nosotros tenemos el diseño en bloques, tenemos parámetros de movimiento y, como les decía, también parámetros fisiológicos o todo lo que se nos puede ocurrir que afecta nuestra señal, ¿sí? Entonces, con ese modelo lineal general vamos a hacer básicamente un ajuste que nos permite sacar parámetros en cada uno de los voxeles de la imagen, y ahí podríamos decir, bueno, ya tenemos bastante material, pero no está terminada la tarea porque tenemos que pasar por un Random Field Theory, que lo que hacemos acá es básicamente pruebas estadísticas que nos permitan discernir cuáles regiones se activan o cuáles voxeles se activan significativamente más que las otras. ¿Por qué necesitamos todo este procesamiento? Porque, bueno, estamos hablando de muchos voxeles, entonces necesitamos una manera de corregir los valores P.
Entonces, bueno, al final del día podríamos tener un mapa de activación cerebral, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta acá, como les digo, son resúmenes grandes que tuve que pensar cómo hacerlo de una manera lo más comprensible posible, ¿sí? Espero haberles pasado la idea de qué se tratan estas imágenes. Y ahora, bueno, les voy a hablar en qué se usan estas imágenes. Bien, entonces, una de las investigadoras con las que colaboramos es la doctora Victoria Gradín, capaz que algunos de ustedes la conocen, trabaja en psicología, y este es uno de los papers de ella en el que se usa resonancia magnética funcional en un tema bastante particular, digamos. Entonces, ella hace estudios de depresión. Ahora, como les había dicho, podemos imaginarnos en resonancia funcional tareas desde mover una mano o mover alguna parte del cuerpo, que son cosas muy sencillas, hasta cosas más sofisticadas. Y una de esas cosas sofisticadas es la tarea de la que vamos a hablar en este paper, ¿sí? Entonces, en esta tarea se comparan participantes controles normales y participantes con síntomas depresivos. Bien. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? La tarea consiste en que durante la adquisición de las imágenes, al paciente o al control, perdón, al participante, se le hace jugar un juego y se miden los momentos de sus respuestas con respecto a momentos claves durante el juego. ¿En qué consiste ese juego? Bueno, este es un juego muy sencillo al que se le dio el nombre de Ultimatum Game, ¿sí? Entonces, existe una persona externa con la que el participante está jugando, que tiene una cierta cantidad de dinero y ofrece una partición, ¿sí? En este ejemplo, bueno, decide quedarse con 5 y ofrecerle 4 al participante. Entonces, el participante puede aceptar o rechazar la oferta. Si acepta, bueno, el dinero se reparte de la manera en que se había propuesto. Si se rechaza la oferta, ninguno se lleva nada. Entonces, fíjense que matemáticamente lo mejor es aceptar siempre, ¿sí? A no ganar nada, mejor ganar poco, pero ganar algo. Pero las personas no funcionamos de una manera tan lógica, ¿sí? En el sentido de que, bueno, si me hacen una oferta como esta, yo puedo sentirme tentado a aceptar, pero si me hacen una oferta como esta, bueno, muy probablemente la rechace porque afloran en mis sentimientos de injusticia, ¿verdad? Entonces, en este estudio se les propuso este juego a participantes control y participantes con síntomas depresivos y se adquirieron las imágenes a lo largo del tiempo usando resonancia magnética funcional y se procesaron. Lo interesante es esto, el resultado, ¿verdad? En los pacientes controles vemos zonas de activación que se manifiestan cuanto más justa es la propuesta. Si nosotros vamos a ver lo mismo en pacientes con síntomas depresivos, vemos que hay diferencias visualmente y estadísticamente significativas en cuanto a las zonas de activación, ¿sí? Acá vemos las diferencias principales. Entonces, fíjense que con esta técnica de imágenes podemos investigar temas que parecen un poco alejados, ¿no? Como el tema de la depresión. ¿Por qué? Porque con esta técnica de imágenes podemos ver función cerebral y, bueno, este tipo de diferencias, ¿no? En este ejemplo en concreto, diferencias entre pacientes normales y pacientes con síntomas depresivos, y bueno, eso puede llevar a todo tipo de conclusiones que nos podamos imaginar. Entonces, este es un tema muy interesante, y en la misma línea tenemos un proyecto de colaboración, ¿sí? Con el grupo de Victoria Gradín, que trabaja en el Centro de Investigación Básica en Psicología, en la Facultad de Psicología, y este proyecto está actualmente en marcha, ya se tienen bastantes datos de los pacientes, y bueno, esperemos que los resultados sean interesantes. Como les decía, esto es siguiendo la misma línea, son estudios en enfermedades de depresión. Bueno, entonces, espero no haberlos mareado mucho, ¿sí?
después de haberles hablado de todas estas cosas, de las cuales, como les digo, podríamos hablar realmente mucho tiempo, pero acá les puse una especie de conclusiones, ¿no? Que acabamos, capaz que muchos de ustedes no lo sabían, pero este tipo de imágenes en resonancia magnética ofrecen posibilidades realmente interesantes de estudios de cuantificación, ¿sí? Con los cuales, en estos dos ejemplos que les mostré, en uno vemos información morfológica y en el otro vemos información del funcionamiento, no solo información morfológica. Entonces realmente hay un abanico muy grande de aplicaciones que tienen de base la cuantificación en resonancia magnética. Y bueno, por supuesto, estos llevan posibilidades para hacer muchas investigaciones interesantes, algunas de las cuales ya están en marcha actualmente en el país, ¿sí? Así que bueno, como les digo, espero haberles podido pasar algún mensaje durante la charla. Yo sé que son muchos temas y bueno, podríamos hablar mucho al respecto, pero con todo eso les agradezco por su atención. Gracias. Gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier pregunta que pueda surgirles, la trato de responder lo mejor posible. Eso, ¿preguntas? ¿Alguien que quiere hacer? Yo quería hacerte una pregunta, Enrique. Sí, Carolina. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí, todo bien. Te hago una pregunta del principio, de la parte de la cuantificación por susceptibilidad. Sí. Digamos, a partir de la imagen de fase vos obtenés la inhomogeneidad del campo magnético, ¿no? Exactamente. Y vos necesitarías de alguna manera inferir algo sobre tu kernel dipolar para poder en el espacio K obtener, digamos, tu matriz de susceptibilidad. Sí, en la función dipolar vos la tomas como dada, ¿no? Se toma esta función. O sea, eso te iba a preguntar, porque al principio parecía ser una función que dependía espacialmente y de los voxeles, pero ¿no es así? O sea, No, es una función que depende espacialmente, pero es una función fija. Ok. ¿Está? Perfecto. O sea, ¿sí? todos tus voxeles tienen esa misma función. Claro, vos Okay. vas a hacer básicamente la convolución entre esta función y la distribución de susceptibilidades magnéticas, y eso te va a llevar a la imagen de fase. Está perfecto. ¿Sí? Era eso. ¿Respondí? Sí. Perfecto. Sí, todo este procesamiento es netamente matemático, por eso nos necesitan a los físicos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? Curiosidad, en realidad, cuando me estaban mostrando claro. los depósitos de analizarme, ya no me acuerdo depósitos de qué eran, pero... De hierro en las placas amiloides, ¿sí? Un poco antes de eso. Ahí. En las otras, esa de ahí. Vos decís que esto es de un artículo que en realidad usa un resonador con 9 Tesla de campo. 9,4 Tesla, sí. ¿Qué tan bien es la resolución cuando, por ejemplo, si usaras un resonador de acá, el del CUDIN con 3 Tesla? ¿Que podés hacer estas cosas con acá o en realidad no ves esta diferencia entre las imágenes entre una normal y un... Está buena la pregunta porque es una aclaración que me había faltado hacer. Acá estamos midiendo susceptibilidad magnética, que es una propiedad intrínseca, digamos, del tejido, ¿no? Entonces, en principio, y es algo de lo que estamos buscando poner a punto, no debería haber diferencias en susceptibilidad magnética si yo mido en un resonador de un Tesla y medio, 3 Tesla, 7 Tesla o 9,4 Tesla. Pero ahí te estoy hablando de la cuantificación. La cuantificación debería ser la misma. Ahora, por supuesto vamos a tener temas de resolución. Y en resolución, ahí sí que la diferencia es abismal entre un resonador de 3 Tesla y 9,4 Tesla. A ver, a 3 Tesla ya es una intensidad de campo suficiente como para poder hacer este tipo de investigaciones. Pero 9,4 Tesla, yo tuve la suerte de visitar el resonador y es una cosa increíble, no solo en cuanto a las instalaciones, sino en cuanto a las imágenes. A mí me mostraron una imagen que yo pensé que era un corte de rodilla, por todo el detalle que tenía, ¿no? Era un dedo, o sea que
es realmente, hay como un factor 6 o más en la resolución entre 3 Tesla y 9,4 Tesla. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿se pueden hacer estas investigaciones a distintos campos y vale la pena hacerlas a 3 Tesla? Sí. ¿Hay mucha diferencia? Sí, hay mucha diferencia. Pero bueno, ojalá tuviéramos en un futuro próximo, ojalá tengamos un resonador de 9 Tesla en Uruguay. Es realmente increíble todo lo que se ve. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, voy con otra curiosidad que tengo. Sí, sí. Sí, sí, es la idea. No, pero esta no tiene nada que ver Dar curiosidades. con lo que contaste, sino que Dale. capaz que ni siquiera sabés lo que te voy a preguntar. Vos hablaste del juego hacían una estadística, miraban cómo era la respuesta frente al juego para una persona con depresión y una sin depresión. Lo que me pregunto también es si hay una diferencia también en la respuesta al juego mismo. Es decir, por ejemplo, la persona con depresión es más propensa a tomar, capaz que a aceptar un peor trato, por así decirlo, Bueno, que una sin depresión, y en base también, digo, si comparando también la imagen con la respuesta. O sea, si hay una comparación también en lo que observaban en la imagen con la respuesta que daba efectivamente el paciente. Sí, de hecho sí. Bueno, yo les mostré los resultados imagenológicos, pero sí hay una diferencia entre las personas depresivas y los controles normales. Ahora no me acuerdo las cifras, pero va en el sentido de lo que comentabas. Una persona con depresión tiene más chances de aceptar una propuesta injusta, porque bueno, tiene problemas de depresión básicamente. Y sí, también en el paper se menciona una estadística al respecto, pero ¿cómo influencia eso el resultado de las imágenes? Bueno, porque vos cuando analizas las imágenes no analizas cualquier momento, vas a analizar los momentos en los cuales la persona reacciona a una propuesta justa. Ok. No a la respuesta injusta. Es como que yo te diga, bueno, voy a analizar la respuesta emocional de los uruguayos viendo un partido de Uruguay cada vez que Uruguay hace un gol. O sea, son instantes muy precisos, ¿no? En los cuales voy a ver una diferencia. No, sí, yo preguntaba también porque esto podría cambiar de acuerdo a lo que perciben como justo o injusto. Yo imagino que también una persona con depresión capaz que considera, no sé, no tengo ni idea, estoy hablando sin saber, así que hago ese, pero capaz que tiene una autoestima bastante más baja, entonces le parece justo que le den, básicamente si no tenía nada, me estás dando 2, te estás quedando con 8, buenísimo. Claro. Digo, me parece bien, no quédate con 8, yo me merezco menos. Vos dices cómo perciben la justicia. Claro, entonces... Claro. Sí, ahí ya no estoy tan seguro, tendría que preguntarle a Victoria, pero sí, digo, estos resultados mismos podrían darte un indicio que sí, que las personas o no perciben la injusticia, ahí habría que hacer otro tipo de preguntas, capaz otro tipo de encuestas, o básicamente no les importa mucho una oferta injusta, ¿no? Claro. Pero sí, es una pregunta interesante, se la puedo trasladar a Victoria para ver si midieron o hicieron algún tipo de encuestas para ver eso, ¿no? Cómo percibe una persona u otra ese concepto de justicia. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Saludar nomás. Bueno, gracias. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, Enrique. No, gracias por la invitación.